¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde, una semana muy especial. Arrancó un nuevo régimen cambiario, un tema que vamos a conversar con las dos cadenas más importantes del sector agropecuario argentino. Primero con Gustavo Idígoras, titular de Seara SEC, la industria aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales. Y luego con Mario Rebetino, titular del consorcio ABC de exportadores de carne vacuna. Conversaremos también con María Fernanda González San Juan sobre la cuestión de los fertilizantes y también cómo se presenta el escenario a partir de ahora. En pocos días va a tener lugar un evento tradicional de esta industria, así que conversaremos a fondo sobre qué es lo que se espera en un sector clave, porque hoy de los fertilizantes depende buena parte de la productividad y de la rentabilidad de la agricultura argentina. Y como siempre, Jorge Castro, hoy con una comparación muy interesante entre los 4 principales países agroalimentarios del mundo, con alguna sorpresa. Ya van a ver. Estos son entonces los temas y los invitados que compartiremos con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Ya arrancamos. Imaginamos futuro, trabajamos presente. En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Hoy el futuro llegó y está a tu alcance. Acron, siempre Acron. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Tenés un agronegocio y querés expandirte. Tenés que cobrar, pagar e invertir. Tenés la app Galicia Office. Tenés que comprar maquinaria y hacienda. Tenés financiaciones pensadas para tu negocio. Tenés atención 24/7. Tenés Galicia. Vamos a iniciar esta edición de El Campo, la Industria Verde, conversando con Gustavo Idígoras, titular de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores. Personaje clave en este momento donde tenemos que acomodarnos frente a una nueva situación, esta intención o concreción del tema del levantamiento del cepo, la banda de flotación y demás. Gustavo, contanos primero cómo estás, gracias por acompañarnos aquí en la Industria Verde, y contanos cómo estás percibiendo desde Seara SEC esta situación. Bueno, muchas gracias Héctor, ¿cómo estás? Un placer siempre y agradecimiento por la invitación. Estamos ante un nuevo régimen cambiario, lo cual es una buena noticia para la Argentina y para el sector agropecuario en particular. Históricamente veníamos reclamando levantamiento del cepo, hay un levantamiento parcial para personas físicas y hay una flotación de un tipo de cambio que ahora va entre bandas y no hay una intervención del Banco Central todos los días. Eso nos está dando un tipo de cambio que sea más el real de la oferta y la demanda, que es lo que todos queremos. Por otro lado, también la existencia de un tipo de cambio libre lleva a que el mercado también tenga una previsión en cuanto al valor de su mercadería. El primer día de operaciones y los primeros días de operaciones parecen llevar a una conclusión inicial que tenemos un tipo de cambio bastante estable, tal vez menor a lo que muchos suponían que podía ser, que estaba más cercano al techo de los 1.400, se ha ubicado en el medio. Entiendo que este tipo de cambio podría seguir
persistiendo durante mucho tiempo y eso refleja las posiciones luego de ventas que tendrán en Argentina los productores, teniendo en cuenta los precios de sus granos. Todo lo que, Héctor, todo lo que esté por encima de un tipo de cambio de 1.130 pesos podrá haber un reflejo de mejora de precio puntual. En todo lo que esté por debajo de ese tipo de cambio, naturalmente tendrá un descenso de valor. Ahora, más allá del tipo de cambio, también veamos cómo es la coyuntura internacional. El maíz naturalmente va a ir a la baja, probablemente porque Brasil está levantando su cosecha, la guerra comercial tarifaria también está afectando severamente el precio de la soja a nivel mundial, así que también hay otros vaivenes. Y el último punto es la baja de retenciones parcial al 30 de junio, que ya el presidente de la Nación ha ratificado lo que el equipo económico nos venía diciendo de febrero, que esta baja es temporal y termina el 30 de junio. Ahí hubo toda una serie de comentarios y un entredicho porque nadie esperaba que Milei saliera con los tapones de punta diciendo, bueno, ahora liquiden porque después van a perder y qué sé yo, y no le cayó bien al sector. Y hubo algunas reacciones, hubo comentarios de altos dirigentes ruralistas que dijeron, no es nuestro tema, nosotros no somos los que liquidamos las divisas. ¿Cómo se percibe esto desde la industria? La liquidación de divisas está hecha por los exportadores. La venta de granos es lo que motiva la liquidación de divisas. Si no hay venta de granos, el exportador no trae dólares porque no tiene nada para comprar. Los dólares que ingresan a Argentina son prefinanciaciones, son anticipos de exportación para poder pasarlos a pesos y comprar. Recordemos que el Banco Central prohíbe pagar en dólares en Argentina hasta el día de hoy. Por lo tanto, traen los dólares. El Banco Central automáticamente a los 5 días los transforma en pesos de manera obligatoria. El exportador no se puede quedar con un solo dólar en su cuenta y con esos pesos compra los granos. Al día de hoy, de acuerdo a las estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio de Rosario, el avance de cosecha y comercialización de cosecha de soja muestra que tenemos un 19% de ventas frente a un 23% del año pasado. En el caso puntual del maíz tenemos un 24% de ventas sobre un 29% del año pasado y en el promedio quinquenal el promedio es 36% para el maíz y más de un 28% para la soja. Es decir que tenemos un año de retraso en ese sentido. Pero el retraso también está muy justificado por las condiciones climáticas, Héctor. Las fuertes lluvias han anegado caminos rurales, campos, no hay firmeza para poder hacer la trilla y además la época de siembra también se retrasó. Por eso es natural ver que el flujo típico que tenemos de la última quincena de abril probablemente lo veamos más fuerte a comienzos de mayo. Pero es natural en un ciclo vegetativo con un retraso también de siembra, ¿no? Yo creo que por ahí las necesidades en materia de divisas y fiscales del gobierno lo hace ponerse un poquito nervioso. Ahora, justamente en la semana en la que se logra el acuerdo con el FMI, el ingreso inminente de los fondos y demás, parece que no se compadece demasiado la reacción del gobierno frente a lo que puede venir un poquito atrasado, pero no implica digamos, como planteas, nada del otro mundo y que seguramente se va a compensar en las próximas semanas. Héctor, a ver, yo creo que no hay nada para quejarse, hay para celebrar. Argentina está saliendo de un cepo que es extremadamente riguroso, negativo para la producción y exportación, y hay un hecho novedoso que por ahí no se ha tomado conciencia. El productor, cuando venda sus camiones de soja o de maíz o de trigo, que todavía queda mucho, va a poder, el 100% de esa transferencia electrónica que le hace un exportador a las 72 horas, la va a poder transformar desde su casa en dólares al 100% al tipo de cambio oficial. Esto es un hecho novedoso que nos transforma de a poco en un país normal. Es algo que por ahí no lo estamos percibiendo, porque antes el productor decía, ¿qué hago con esos pesos? Además pierdo rentabilidad de mis pesos frente al tipo de cambio. Bueno, ya eso no sucede más. Entonces es un hecho muy contundente que creo que es materia de celebración real y específica. Después, si el tipo de cambio va hacia arriba o hacia abajo, va a ser condiciones de mercado. Creo que el gobierno también se tiene que relajar. No tiene que presionar al agro porque es un error. Porque el agro es el resultado del mercado y este gobierno promueve el mercado. Por lo tanto, me parece que tal vez el comentario del presidente ayer fue un poco desafortunado
Y porque él tiene que decirle a la sociedad argentina que el mercado agropecuario va a reaccionar de acuerdo a los estímulos económicos. El estímulo económico es el precio, y el precio está dado por el tipo de cambio. Por lo tanto, hay que relajarnos y ver cómo va a fluir los dólares del agro, que una vez más, Héctor, es el que paga todos los costos de mantener a nuestro país, porque el resto de los sectores se llenan la boca que están creciendo, pero nadie pone los dólares. Sí, todos vemos la perspectiva, pero se convierte al final en una quimera. Bienvenida la vaca muerta, bienvenido el shale, lo que podemos hacer con minería. Tenemos seguramente más minerales que Chile, que vive de eso, y sin embargo, el que sigue moviendo un poco la cuenta es el agro. Vi por ahí que habías hecho una estimación, así muy a mano alzada, de lo que puede llegar a ser el ingreso de divisas durante el 2025 y seguramente principio de 2026. ¿Por qué no nos refrescas esas cifras? Sí, a ver, si nosotros tomamos una campaña agrícola de 47 millones de toneladas de maíz y 47 millones de toneladas de soja, aproximadas, porque se están viendo algunos rendimientos extraordinariamente altos en Córdoba, por ejemplo, o en Santa Fe de soja, y si tomamos el concepto de que Argentina históricamente exporta entre 35 y 36 millones de toneladas de maíz y muele y exporta al mundo alrededor de 44 o 45 millones de toneladas de soja anuales totales, estamos hablando de un ingreso total de divisas solo de gruesa de alrededor de 27.000, 28.000 millones de dólares de acuerdo a los precios actuales. A eso hay que sumarle lo que queda de fina, de trigo, el buen resultado de producción y que vamos a tener un flujo importante de girasol y el sorgo, que el sorgo frente a las restricciones que está teniendo China contra Estados Unidos, muy probablemente Argentina vuelva a crecer fuertemente por tener sorgo, estaríamos hablando de unos 35.000 millones de dólares totales, de acuerdo también a las estimaciones que tienen las bolsas. Quiere decir que vamos a necesitar varios años de vaca muerta para llegar a equiparar y de minería estos niveles que incluso diría que están contenidos, porque todos sabemos, venimos con un atraso, diría yo, de 30, 40 millones de toneladas si no hubiera existido el régimen cambiario y la cuestión de las retenciones en estos últimos 20 años. Totalmente, tenemos un estancamiento hace 15 años que estamos produciendo exactamente lo mismo cuando el resto del mundo creció, venía a hablar de Brasil o Estados Unidos, pero veamos Bolivia, veamos Paraguay, duplicaron o triplicaron su producción mientras la Argentina creció cero. Es decir, que nosotros podíamos haber desarrollado un par de vacas muertas en los últimos 15 años. El día que vaca muerta sea exitoso probablemente va a ser el día que crezca la vaca viva y crezca el agro, porque los gobernantes de turno se van a olvidar de nosotros y nos van a dejar crecer. Ojalá que se olviden antes, por lo menos que Milei y su equipo, más Milei, porque Caputo nunca habló, nunca fue muy explícito con la cuestión de las retenciones, pero sí Milei, que dijo que son un pésimo impuesto y un robo. Pero bueno, el poncho no aparece. Sí, a ver, es un gobierno que tiene una convicción de que es un impuesto distorsivo, lo tiene que eliminar. Es un equipo económico que tiene la obsesión, me parece correcta, de mantener un superávit fiscal. Me parece que no debe ser el agro el que sostenga el superávit fiscal. Me parece que es el momento que la sociedad argentina en su conjunto y el Estado argentino hagan máximos esfuerzos para sostener ese superávit fiscal y permitan al agro crecer. Y el crecimiento es con una baja real y efectiva de retenciones, empezando por la soja. Está castigada con 33%. Hicimos un ejercicio el año pasado que le llamamos al gobierno, que lo hizo la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, bajando al 26, que era lo que le proponíamos nosotros de manera permanente, que generábamos 10 millones de toneladas más de soja en una campaña, 3.500 millones de dólares más solo en unos meses por bajar de 33 a 26 de manera permanente. Bueno, la baja al 26 es solo temporaria y no afecta posición de siembra. Eso es lo que nosotros insistimos tanto, porque si la pudieran extender esa baja a toda la campaña que viene, claramente tendríamos un beneficio para todos. Muchas gracias por estos jugosos comentarios, Gustavo Idígoras, titular de Seara y Centro de Exportadores. La seguiremos, esto está muy dinámico y amerita que le estemos muy encima. Será hasta prontito. Es un placer, hasta luego. Hasta luego. Nosotros enseguida continuamos. Auspicia Chomel,
para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. ¿Por qué seguir insistiendo con lo mismo si podés pasarte al número 1? Los herbicidas y todo lo que apliques funcionan mucho mejor con Fulltech. Pasate al número 1. Spraytech. Una vez, siempre. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. Continuamos en el campo, la industria verde, y saltamos de los granos a la carne vacuna. Vamos a conversar con Mario Ravetino, titular del consorcio ABC. La carne vacuna está un poquito en foco porque viene con un poco enmarcado en la problemática global, la guerra de tarifas desatada por Trump, y también, bueno, lo que pasa en la Argentina con esto. Vamos a arrancar por lo local. Mario, ¿cómo percibe, cómo ha recibido la industria esta tendencia a la unificación cambiaria con una banda de flotación? Hola Héctor, ¿cómo estás? Bueno, en principio, en términos generales, es bienvenida toda esta serie de medidas que se han anunciado últimamente, completando lo que se había iniciado en materia desregulatoria de liberar las exportaciones de carnes. Así que estamos haciendo los análisis correspondientes, estimando que esto nos puede otorgar un poquito más de competitividad, que es lo que nosotros veníamos reclamando. Estábamos trabajando con un dólar mixto de alrededor de 1.170, 75 pesos, y esto creo que nos va a mejorar. Por ahí no lo que esperábamos, pero nos va a mejorar. Pero bueno, depende de la cotización. Y empezamos a recorrer caminos ciertos, previsibles, estables, que es lo que la industria siempre ha reclamado. Así que con respecto a las nuevas medidas te diría en análisis, pero positivos. Vayamos entonces al plano internacional, muy agitado desde principios de año y antes también el tema de China, principal mercado para las carnes de todo el mundo y en particular de la Argentina también. Pero bueno, ahora en plena guerra tarifaria con Estados Unidos, ¿eso puede repercutir favorablemente para la industria exportadora argentina? Mira, en principio, siempre cuando ocurren estos enfrentamientos entre dos grandes potencias, las consecuencias las recibimos. ¿Qué quiero decir? No las acordamos, las recibimos. Y estas pueden ser positivas o negativas. Seguramente Argentina no va a tener posibilidad en ese marco de una negociación en niveles similares. Pero bueno, con respecto a China, estamos organizando para el mes de mayo, que se realiza la CIAL en China, una misión para ver si podemos definir de una vez por todas nuestro protocolo de menudencias bovinas, que lo estamos reclamando desde hace tiempo. Estimamos que nos va a acompañar el secretario de Agricultura probablemente, y después de la feria ir a Beijing para tener las reuniones necesarias, siempre teniendo en cuenta como objetivo que es nuestro gran mercado, que debemos mantenerlo, fortalecerlo, y por eso la presencia de las más altas autoridades que podamos llevar. En este momento se encuentra acá en Argentina el viceministro de Agricultura. Ayer en la reunión bilateral se le planteó el tema de las menudencias, y mañana en el Instituto de Carne recibimos toda una comitiva de parlamentarios chinos también para solicitarles la definición del tema de las menudencias. Con respecto a Estados Unidos, como vos sabés, la relación
es sumamente positiva. Hay viajes de delegaciones permanentes. Hace pocos días estuvieron todos nuestros funcionarios económicos allá. Se hicieron el anuncio de las medidas el viernes y estuvo o está en este momento el secretario del Tesoro americano en Argentina, y se está avanzando en un acuerdo de reciprocidad arancelaria que esperemos que la carne, sé que está incluida, pero que tenga un resultado positivo. Ten en cuenta que lo que le exportamos es ínfimo, es algo así como el 2 o un poquito más por ciento. El año pasado, a ver, haciendo memoria, le exportamos 35.000 toneladas por 130 millones de dólares a un mercado que importa 1 millón de toneladas. Así que imagínate, es ínfimo. Lo nuestro, este año empezamos un poquito mejor. En el bimestre le exportamos 7.200 toneladas por 51 millones de dólares. Pero bueno, a ver, es muy poquito y Argentina tiene todo el derecho a reclamar una mayor participación del mercado americano. Quiere decir que pasás un poquito por alto la declaración que hizo la titular del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, donde yo creo que fue una metáfora, pero dijo que van a defender la carne americana y que no entre la carne argentina o algo así. ¿Cómo te cayó Coincido. eso? No, coincido, ¿Eh? Héctor, coincido. Yo creo que lo dijo en un contexto determinado y que no hay que sacarlo de ese contexto, porque ellos están recibiendo carne australiana, Nueva Zelanda, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, y nuestra en los volúmenes insignificantes que te dije. Ahora, bueno, si la quiero mirar bien a la expresión, digo, bueno, identifica carne con Argentina. Así que habremos hecho las cosas relativamente bien. Me acuerdo de la propaganda de hace como 20 años o más de Smith and Wollensky, ¿viste? La gran parrilla de Estados Sí, Unidos que decía, solo hay 3 lugares donde se come carne como la nuestra, y 2 están en Argentina. Así que claro. ellos Bueno, han, por eso. han contribuido a nuestra imagen. Momento interesante, porque la verdad que para la carne se han venido dando condiciones interesantes. El año pasado el tema de la vaca para China. Ahora esto que están los chinos acá viendo el tema menudencias. Así que creo que todo está apuntalando un poco el camino correcto. La mala noticia sería la disminución del stock en 1.600.000 cabezas, de las Sí, cuales 600.000 son vientres, son madres, y creo que sí, ahí tiene un poquito que ver el incentivar con retenciones la exportación de vacas de vientres y no la categoría que exporta al mundo, que es el novillo, o por lo menos sí. todas las categorías igual y no liberar solo la vaca. Pero bueno, es el tema fundamental a trabajar en la cadena es el stock, ya sea en cabezas o ya sea en kilos. Pero si queremos posicionarnos, si queremos ganar mercados, la industria frigorífica trabaja con una capacidad ociosa de más del 30% hoy en día, e indudablemente lo que nos falta es materia prima. Y en ese sentido, me parece que es meter un poquito el dedo en el ventilador, también plantear esta cierta, no diría presión, pero sí insistencia de algunos eh, sectores de la producción, fundamentalmente, que quieren que se abra la exportación de ganado en pie. ¿Cómo recibe la industria esta idea? Bueno, cuando salió esa normativa, mejor dicho, se derogó una norma de tiempos muy antiguos de Cámpora que lo prohibía, llamó la atención que el consorcio lo saliera a apoyar, que dijera que la medida era positiva. Y te digo por qué. Primero por reciprocidad. Es decir, estamos en un marco que se puede exportar, pero se puede importar, ya sea hacienda en pie o carne. Y hoy en día se puede importar hacienda que está a valores más accesibles de países vecinos y también cortes cárnicos de primer nivel de países vecinos que están mucho más accesibles y le van a significar un mejor precio con la misma calidad al consumidor. En segundo lugar, porque aquellos que se les exporte hacienda en pie te tienen que permitir que se les exporte carne. No ser el caso de Turquía con Uruguay, que solo se les lleva la hacienda en pie, pero no le habilita el mercado para exportar cortes.
Y en tercer lugar, con toda la requisitoria sanitaria correspondiente, porque hay que tener en cuenta que al exportar hacienda en pie, se está exportando saliva, se está exportando materia fecal, se está exportando toda una serie de cosas, orina, toda una serie de cosas que son contaminantes, mucho más, yo te diría, sensibles que exportar un corte envasado al vacío con doble impacto de embalado. Así que yo creo que con esas cosas, pero fundamentalmente con reciprocidad, tenemos que abrirnos al mundo y dejar que el mundo venga acá. Muchas gracias, Mario, por estos jugosos comentarios hablando de carne y de carne argentina. Será hasta muy prontito, que estés muy bien y que les vaya muy bien con los chinos en estas negociaciones de los días que vienen. Gracias, Héctor. Un gusto, como siempre. Hasta cualquier momento. Nosotros enseguida continuamos aquí en el campo La Industria Verde. Ya volvemos. Genética sustentable para el cultivo de algodón. En STIHL innovamos con calidad, tecnología y servicio para inspirar tus momentos e historias. STIHL, la fuerza para crecer. Continuamos en el campo, la industria verde. Vamos a conversar ahora con María Fernanda González San Juan, titular de Fertilizar, Asociación Civil. Bueno, Fernanda, hay expectativas nuevas, hay un cambio macroeconómico, la gente tiene ganas de sembrar. ¿Cómo estás viendo vos el panorama, no solo de lo que va a hacer la campaña de nutrición de los cultivos, como lo que en general se está percibiendo? Bueno, la verdad que, como decía, primero que cada campaña es la renovación de una expectativa, ¿no? Cada vez que entramos en una campaña, tenemos que renovarnos porque empezamos un ciclo. Cada campaña es un ciclo. Y tenemos algo que este ciclo nos pone con muy buena predisposición, que es que tenemos mucha humedad. El insumo más estratégico que manejamos en la producción agrícola es el agua. La producción de alimentos, de granos, es el agua, y este año tenemos una buena expectativa con ese insumo. Los perfiles están bien cargados de humedad, y entonces podemos aspirar a tener una gran campaña. Y cuando tenemos humedad, que es como te decía, el insumo más estratégico, podemos animarnos a poder aplicar otros paquetes tecnológicos, por ejemplo, la fertilización. Yo voy a poder hacer un buen planteo de nutrientes siempre y cuando tenga esa buena humedad. Puedo mejorar mis expectativas de rendimiento. Y entonces hay olor a buena campaña, hay olor a mucha esperanza de tener una gran campaña, que no nos venía pasando. Venimos un poco heridos en los años anteriores. Con lo cual, eso sumado a mejoras en políticas monetarias y a mejoras en políticas agropecuarias, uno podría imaginar que estamos ante una campaña que podría ser una excelente oportunidad. Y en este sentido, ahí tenemos que afinar lo que es la agronomía, ¿no? Fernanda, siempre en los eventos de fertilizar se pone sobre el tapete la cuestión de la relación insumo-producto. Es un tema muy sensible a fertilizar y al sistema en general. ¿Cómo estás un poco percibiendo, pronosticando lo que va a pasar con esa relación, esta campaña, a partir de estos cambios y de la situación de precios de los fertilizantes y los granos? Bueno, ahí hay una parte del análisis que es, estamos hablando de dos commodities, la relación insumo-producto en el caso de la tecnología de la fertilización para cultivos extensivos, tiene que ver con el precio del grano que cosecho, que es lo que vendo, y el precio del fertilizante, que es lo que compro. ¿Cuántos kilos de grano, en este caso de trigo, voy a necesitar para poder pagar un kilo de fertilizante? Estamos hablando de commodities, con lo cual esos precios no los manejamos a priori nosotros. A nivel mundial hay un contexto. Ahora, a nivel local también se da un contexto, porque como ese fertilizante tiene que ingresar
por la importación, todo lo que tenga que ver con variables que afecten o modifiquen o influyan en los procesos de importación y de comercialización van a influir sobre el precio. Hay cosas que se han resuelto respecto de la campaña de trigo del año pasado. Si yo comparo el precio del fertilizante respecto de la campaña de trigo anterior, probablemente tengo situaciones internas que han mejorado. Por ejemplo, no tengo más el impuesto país, por ejemplo, he tenido una quita de aranceles. Esas cosas se celebran porque estamos ante una situación más sencilla, ¿no? Y más real del mercado del grano versus el insumo, ¿no? Más transparente, más real. Ahora, eso es beneficioso. Ahora, es verdad que el insumo sube o baja de precio y el grano sube o baja de precio independientemente de la política agropecuaria. A veces no, es muy difícil compararlo porque ahora cambian dos cosas. Cambia el precio a nivel internacional y cambian las condiciones de importación respecto a la campaña anterior. Hay una buena expectativa respecto de la relación de precios. Uno espera, y además suelen acompañar el precio del grano con el precio del fertilizante. Pueden tener algún delay, pero si uno sube, el otro sube, y si uno baja, el otro también puede bajar. Entonces, es ver dónde lo engancho, pero es algo que debemos monitorear, ¿no? Debemos monitorear el precio del fertilizante respecto del grano. Ahora, Héctor, está más que demostrado en las bases de datos que la rentabilidad por hectárea, el margen bruto por hectárea, depende del rendimiento del cultivo, más que del precio del fertilizante. Entonces, si yo solo miro el precio del fertilizante, voy a tener una visión muy parcial y probablemente tome una decisión equivocada respecto al uso de la tecnología. Es muy importante, cuando uno analiza muchos datos, nos damos cuenta que lo que importa para aumentar el margen bruto por hectárea es la cantidad de grano producida. Y la fertilización es de las tecnologías que no pueden faltar cuando yo busco maximizar los rendimientos. No puede faltar. Es así. Vos sabés que el otro día participé de una reunión muy interesante de una organización poco conocida en la Argentina que es Benchmark, que se hizo un evento internacional y demás. Y hubo un panel que fue realmente muy sugestivo, porque ahí se planteó contra lo que uno pensaría, ¿no es cierto?, que cuanto más nitrógeno metes, que uno piensa que eso tendría que impactar negativamente la huella de carbono, sucede todo lo contrario, porque al aumentar los rendimientos se diluye la huella de todo lo demás. Pero claro, porque, a ver, ¿cómo capturo el carbono en el aire? Nos molesta, nos provoca el calentamiento global y provoca, nos trae todos los problemas y los nervios que nos trae. ¿Cómo saco el carbono del aire? Lo saco con fotosíntesis. Cuanto más superficie yo tenga fotosintetizando, voy a capturar ese carbono del aire, voy a fabricar alimento, porque para que puedan producirse granos de trigo, las hojas del trigo tienen que haber capturado carbono, voy a fabricar alimento y lo que no use para fabricar alimento de ese carbono que capturó la planta de trigo va a quedar en el suelo. Voy a sacar carbono del aire y lo voy a llevar al suelo. Y el suelo es el mejor lugar para acumular el carbono. Porque ¿qué es el carbono en el suelo? Materia orgánica. Entonces, cuanto más superficie tenga fotosintetizando, más alimento voy a producir y más carbono voy a llevar al suelo. Entonces, y si yo digo, ¿cuál es la huella de carbono por tonelada producida? Cuanto más toneladas produzco de grano, menos huella de carbono tengo. Seguro. Hay algo que sí. Quedó clarísimo en un paper que acaba de presentar justamente Maizar por una iniciativa de hace algunos años, cuando Pedro Viñó era presidente y arrancó con un estudio multicultural, diría, porque estuvieron el INTI, el INTA, otras organizaciones, y determinaron lo que es la huella de carbono del maíz, que es la más baja del mundo, y no porque se use menos fertilizante, sino todo lo contrario. No, porque lo que tengo que optimizar, además,
a ver, es verdad que el fertilizante, como cualquier tecnología, viene con un manual de buen uso. Claro. Entonces, si yo tengo buenas prácticas aplicadas al uso de fertilizante, seguramente pueda tener granos producidos con baja huella. Entonces, no es que el fertilizante, digamos, es una tecnología de uso inocuo. Claro, a ver, lo que tengo que hacer es un buen uso de la tecnología de la fertilización que me permita maximizar el rendimiento y automáticamente, si yo soy eficiente en el uso de la tecnología, voy a ser eficiente desde el punto de vista económico, que es muy importante porque obviamente no podemos producir a pérdida, pero voy a ser eficiente desde el punto de vista ambiental. Perfecto. ¿No? Todo Entonces, eso, yo creo que se viene, María Fernanda, el evento anual de fertilizar, el Gran Simposio, y me parece que va a ser un ámbito este año más inquietante que nunca para debatir todas estas cuestiones en el nuevo contexto. ¿Sabes qué pasa, Héctor? Mira cuando se van resolviendo cosas que nos ocupaban la mente, como impuestos, como políticas distorsivas, como todas esas cosas que nos entretienen, ¿viste? Nos concentramos en la agronomía. Entonces, cuando fuimos tachando cosas que nos distraían, nos podemos concentrar en hacer la mejor agronomía posible, y eso buscamos en el simposio. Lo que vamos a hacer el 7 y el 8 de mayo en Rosario es concentrarnos en producir más y mejores alimentos digamos, siendo eficientes desde el punto de vista agronómico y siendo eficientes desde el punto de vista ambiental. Y seguramente seremos eficientes desde el punto de vista económico. Y ahí es donde la verdad es que ese evento, vos lo conocés bien, realmente es un evento que da mucha satisfacción porque nos damos cuenta que somos buenos productores de alimentos. Argentina tiene excelentes productores agropecuarios que siempre están ávidos de información y de buscar más tecnologías y aplicarlas mejor. Y además tenemos un nivel de académicos que van a venir algunos disertantes del exterior, pero la verdad es que tenemos referentes a nivel nacional que están a nivel mundial. Sí. Y ahí vamos a tenerlos a todos juntos. Es un placer porque uno se llena, te das cuenta el potencial que tiene Argentina y el potencial que tenemos como productores. Somos muy buenos, pero podemos mejorar mucho más. Y Argentina puede pasar a ser Argentina tiene una oportunidad de cosechar prácticamente con facilidad. En la misma superficie que hoy saco 140 millones de toneladas, podríamos sacar 170, 175 millones de toneladas. En la misma superficie. Lo vamos a hacer, y nos vamos a llenar de energía en el simposio de 7 y 8 de mayo, dijiste, en Rosario, como siempre. 7 y 8 de mayo en Rosario. Los esperamos y a ustedes también, ¿eh? Por supuesto que estaremos ahí. Y muchísimas gracias por compartir estos minutos aquí en el campo de la industria verde. Hasta pronto, María Fernanda. Hasta pronto, gracias. Enseguida continuamos. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país. Entregamos la libreta de trabajo rural Renatre. Somos el campo. Nuevo encuentro con Jorge Castro. Jorge, ¿cómo estás? Quería proponerte analizarnos un poquito este reciente informe de la FAO donde compara los 4 grandes países agrícolas del mundo. Para mí trae algunas sorpresas y quiero tu comentario al respecto. Mirá, con mucho gusto. Héctor, lo que señala la FAO es que estos 4 grandes países productores de agroalimentos tienen algunos rasgos comunes. En primer lugar, disponen de grandes extensiones territoriales.
En segundo lugar, lo que también muestran es que tienen, por lo menos en partes muy relevantes de su país, tienen condiciones agrícolas excepcionales. Y en tercer lugar, todos ellos, a partir de un momento determinado, han comenzado a invertir en gran escala en tecnología agrícola de avanzada. Estos son los rasgos comunes que muestran estos países. Y la FAO indica en primer lugar que el primero de todos es la República Popular China. China es el principal país agrícola del mundo. Y la razón de esto es que China tiene que autoabastecer a su población de 1.400 millones de habitantes en lo que se refiere a una tarea verdaderamente titánica, porque no solo tiene una población de más de 1.400 millones de personas, sino que para eso dispone, para autoabastecer a esta población, dispone de solo 9% de las tierras fértiles del mundo y menos de la mitad de los recursos hídricos del sistema mundial. En estas condiciones es que ha logrado, sobre todo en los últimos 20 años, cumplir este objetivo estratégico fundamental, que es el de autoabastecer a su población en materia de agroalimentos. Y en este sentido, el dato más importante a tomar en cuenta es que hay un antes y un después en la historia china, que se manifiesta ante todo en el mundo agrícola, que tiene lugar en 1978, cuando bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, el país se volcó a la globalización y al sistema capitalista en el sentido de incentivos individuales. Esta es la situación que le ha permitido a China alcanzar sucesivos récords mundiales en materia de producción de agroalimentos. Y a partir de 1978, y en especial a partir del año 2012-2013, la inversión en alta tecnología agrícola de parte del sistema dominante en la República Popular es cada vez mayor. Es la segunda del mundo después de Estados Unidos. Y esto tiene que ver con el hecho fundamental de que el objetivo en términos estratégicos de la producción agroalimentaria china consiste en aumentar sistemáticamente su intensividad con el objetivo de acelerar la migración interna del campo a las ciudades y de esa manera disminuir la presión demográfica en el campo, en los sectores rurales de la producción y de la sociedad de la República Popular. Estos son los términos, los rasgos fundamentales de China. El segundo país que aparece en orden de importancia es India. India tiene algunos rasgos que son, al principio, pueden considerárselo paradójicos o contradictorios. En primer lugar, ya este año, 2025, se ha convertido en la tercera economía del mundo, ocupando el lugar que históricamente le correspondía a Japón. El crecimiento de la República India ha sido verdaderamente excepcional en los últimos 10 años, con una tasa de crecimiento que ha sido la mayor del mundo en materia de crecimiento sostenido de su producción. Con esto, al mismo tiempo, todo lo que se refiere a la producción agroalimentaria de la India muestra las características de retraso relativo de su producción agrícola. Se ocupan, es parte de la producción agrícola de la India, más de la mitad de la población activa, más de 700 millones de campesinos. Y su nivel de productividad de estos 700 millones de campesinos es nulo o escasamente productivo. En estos términos es que se presentan varios indicadores de carácter paradójico de la economía agroalimentaria de la República de India. Por ejemplo, es el principal productor de leche del mundo, pero tiene para eso una ganadería integrada por unas 700 millones de cabezas que están afuera del sistema mercantil, de la producción y el consumo, por motivos religiosos y culturales. Esto hace que, en términos de población animal, sea la mayor del mundo, por encima de Brasil, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de la producción, esto es de la inserción de esa producción en una economía capitalista de tanto nacional como internacional,
es prácticamente nula la presencia de la ganadería en la República de India. El último y elemento más importante a tomar en cuenta para nosotros es Brasil. Brasil se ha convertido en los últimos 25 años en una verdadera superpotencia agroalimentaria. Lo que ha ocurrido con el agrobusiness brasileño es verdaderamente admirable. Los indicadores de la productividad del agrobusiness brasileño están entre los más avanzados del mundo. Y al mismo tiempo, en el eje del sistema de agrobusiness, de la agroproducción agroalimentaria brasileña, se encuentra un fenómeno prácticamente único en lo que se refiere a su capacidad innovadora, que es una empresa estatal de investigación agrícola, Embrapa, que ha cumplido y cumple un papel fundamental en el desarrollo de los agronegocios brasileños. Por ejemplo, ha sido la innovación tecnológica de Embrapa la que ha tornado en fértil, en productivo, los más de 100 millones de hectáreas del cerrado brasileño. Esto es una extraordinaria vinculación que existe entre una empresa de investigación de carácter estatal, por un lado, y por el otro, el desarrollo de los agronegocios y por lo tanto la conversión de Brasil en una superpotencia alimentaria. Estos son algunos de los rasgos de los principales países del mundo en materia de producción de agroalimentos. Completa un poco ese cuarteto Estados Unidos, por supuesto que prácticamente por supuesto Estados Unidos. Sí. Estados Unidos está más que a la vista, en el sentido de que es la primera potencia agroalimentaria del mundo, la más avanzada. La FAO, el informe de la FAO sobre Estados Unidos indica que el año pasado la producción de maíz, de granos, especialmente de maíz, de Estados Unidos superó los 350 millones de toneladas, el mayor del mundo de lejos. Y esto está basado en una producción agrícola súper intensiva e hiperconectada, cuyas características son, por un lado, el alto nivel de inversión de capital, sobre todo vinculado a la tecnología de avanzada de última generación. En segundo lugar, el hecho de que a la cabeza de la producción agroalimentaria norteamericana no están los farmers, los productores individuales, sino grandes producciones mecanizadas y prácticamente automatizadas, fundadas alrededor de fondos de inversión extraños, ajenos al sistema agroalimentario. Y por último, lo que aparece como un elemento de importancia estratégica es que el principal mercado para las exportaciones agroalimentarias norteamericanas en el exterior es China. Hay un vínculo estratégico entre la producción agroalimentaria norteamericana y la demanda china de agroalimentos. Muchas gracias, Jorge, por esta interesantísima reflexión acerca de los 4 grandes productores de agroalimentos en el mundo. Toda una sorpresa. ¿Quién hubiera dicho que India estaba en ese lugar? China sabíamos, pero no sabíamos que es el número 1. Brasil, Estados Unidos están un poquito más cerca y forman parte de ese cuarteto. Hasta prontito, Jorge. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Y ahora, el premio Agribusiness Review a la compañía del año. Y el ganador es ALZ Agro. Obtuvimos el primer premio a la agricultura sustentable en América Latina, un logro que sustenta todo lo que hacemos. Conoce más a alz-medioagro.com.ar. ALZ Agro, en todos los campos. Reflexión final para cerrar esta edición de El Campo en la Industria Verde. Obviamente el tema de la semana es el nuevo régimen cambiario. Bienvenido. Vamos a una convergencia.
siempre planteamos, y lo hablamos hoy con María Fernanda González San Juan, el tema de la relación insumo-producto, la mayor afectación de la diferencia de tipo de cambio está en que uno vende con un dólar bajo y compra todo lo que necesita para producir y para vivir con un dólar más alto. Por lo tanto, se encarece la tecnología y eso impacta finalmente los rendimientos en la producción, todo lo que venimos machacando semana a semana. Bueno, esto está. Lo que falta ahora es realmente dar una vuelta de tuerca definitiva sobre la cuestión de las retenciones. Uno se cansa de machacar, pero si el presidente arranca con comentarios como los que hizo tan infelices esta semana respecto a que, bueno, ahora apúrense a liquidar porque después les vamos a subir las retenciones, está contradiciendo y bajando un mensaje muy negativo para el sector. Felizmente, el sector supo disimularlo, sigue teniendo paciencia, pero el poncho no aparece. Esto es muy detrimental para la producción, para los rendimientos. No podemos seguir con esta brecha. Ahora no por el tema de que, bueno, hay una banda cambiaria, pero sí que hay una retención del 33% para la soja, del 10% para los cereales. Eso no puede continuar. Qué bueno hubiera sido que el mensaje del presidente, acompañando esta medida tan favorable, hubiera ido por el lado de, bueno, vamos a eliminar las retenciones para el trigo en la próxima campaña. Tenemos los perfiles llenos, lo que planteaba también María Fernanda, tenemos la posibilidad, están las ganas de los productores, porque la verdad que hace años que no vemos un clima tan favorable, tanto desde el punto de vista del clima meteorológico como del clima político. ¿Para qué enturbiarlo con comentarios infelices y para qué seguir demorando una decisión que no va a tener un costo fiscal ponderable para el Estado, porque se revierte claramente con el mayor uso de tecnología, porque va a haber más producción son más camiones son más gasoil, más movimiento en general, y todo eso genera una circulación que también impacta en lo fiscal. Así que adelante, los productores están con optimismo, nosotros también, nunca lo perdimos, y lo único que esperamos es que las autoridades confíen un poquito más en su propio discurso. Hasta la semana que viene.